Bienvenidos a nuestro podcast de la Biblia en un año. Día 9. Confía en que Dios enmendará las cosas. Mi esposa y yo disfrutamos juntos el pasatiempo de contemplar crucigramas. Cuando nos vemos atascados en una pista, no abandonamos, sino que avanzamos al día siguiente. Y al encontrar una respuesta, esta nos ayuda a resolver otras pistas. Al final, en ocasiones, podemos solucionar la mayor parte del crucigrama, aunque raramente logramos resolverlo por completo. En cierto modo, leer algunas partes difíciles de la Biblia se parece a intentar solucionar un crucigrama. Pero en vez de enredarte en una sección difícil, puedes usar los pasajes que comprendes para ayudarte a resolver algunos que parecen más difíciles. A menudo, nos resulta difícil no solo entender ciertos pasajes de la Biblia, sino también comprender la razón por la que suceden algunas cosas en nuestro mundo. ¿Pareciera haber tanta injusticia? En tal sentido, no hay respuestas fáciles. Me encanta la segunda gran respuesta retórica del pasaje de ayer. ¿Tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia? Génesis 18:25. Una cosa sobre la que podemos tener certeza es que en el último día de la historia humana, cuando todo se revele, podremos ver el juicio perfecto de Dios y todos diremos, esto es absolutamente justo. Dios tiene toda la eternidad para enmendar las cosas. Entre tanto, nos debatimos con muchas pistas que no podemos resolver. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo sobre el hecho de que al final Dios enmendará las cosas. Salmos capítulo 7, versículos del 1 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones. Me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastre por mi honor por el suelo. Interludio. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti. Gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Confía en que habrá un juicio justo. Algunos piensan que creer en un Dios que juzga podría generar aún más violencia en el mundo actual, pero en realidad ocurre lo opuesto. Cuando dejamos de creer en el juicio justo de Dios, podemos ser tentados a tomar la justicia en nuestras manos y buscar venganza con nuestros enemigos. David confió en que habría un juicio que Dios juzgaría y que él sería juzgado justamente. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Versículos 7 y 8. En otras palabras, David confió en que Dios lidiaría con sus enemigos. Si crees en un Dios que habrá de juzgar con perfecta justicia, entonces puedes dejar el asunto en sus manos y hacer lo que Jesús te pidió que hicieras: amar a tus enemigos. Puedes leer Mateo 5, 43 al 48 y Lucas 6, del 27 al 36. En efecto, como señaló Miroslav Volf,
La práctica de la no violencia requiere creer en la venganza divina. Muchos problemas del mundo actual se resolverían si la gente creyera que hay un Dios que juzga con justicia y que podemos confiar en que Él finalmente enderezará las cosas. Oremos. Señor, me refugio en ti, como dice Salmos, capítulo 7, verso 1. Gracias, porque siempre podré confiar en tu juicio perfecto y nunca precisaré tomar venganza, sino amar a mis enemigos y orar por quienes me persiguen. Mateo 5:44. Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el capítulo 8, versículo 22. Edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. «Señor», dijo el hombre, «si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio». Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero», dijo, «queda sano». Al instante la lepra desapareció. «No se lo cuentes a nadie», le dijo Jesús. «En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio». La fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: «Señor, mi siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores». «Iré a sanarlo», dijo Jesús. «Señor», dijo el oficial, «no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen». Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: «Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes». Entonces Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido». Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor.
por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Confía en Jesús, a quien Dios le ha confiado todo juicio. Jesús sabía todo lo relacionado con la construcción de viviendas. Era artesano de oficio y se había desempeñado laboralmente como carpintero. La ilustración que empleaba es terrenal y práctica a la vez. Dos hombres deciden construir una casa. Capítulo 7, versos 24 al 26. No hay duda de que se proponían vivir en ella y disfrutarlas con su familia. Ambos edificaban algo de importancia duradera. Nuestra vida es como una casa, aunque su significancia es para toda la eternidad. La característica más importante de toda vivienda son sus cimientos. Aquellas casas diferían muy poco en su apariencia, pero solo una estaba cimentada sobre la roca. Versículo 25. De igual modo, dos vidas pueden parecer iguales, pero la diferencia en los cimientos resulta evidente cuando de forma inevitable surgen las tormentas de la vida. En este mundo enfrentarás desafíos que vendrán de muchas maneras: malentendidos, decepciones, anhelos insatisfechos, dudas, pruebas, tentaciones, contratiempos y ataques satánicos. El éxito también puede ser una prueba. Además, hay una presión, sufrimiento, enfermedad, pérdidas, dolor, trauma, tragedia, persecución y fracaso. En última instancia, todos debemos enfrentarnos la muerte y el juicio de Dios. La imagen de lluvia, granizo, viento se usa en Ezequiel para referirse al juicio de Dios. Eso lo encontramos en Ezequiel 13:11. Pero el lenguaje del juicio no está confinado solo al Antiguo Testamento. Aquí y en otros lados, Jesús advierte sobre el juicio venidero, al igual que otros escritos del Nuevo Testamento. Cuando cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Mateo 7, 25 y 27. La casa edificada sobre la roca no se derrumbó. Mateo 20, el versículo 25. Pero la que fue construida sobre la arena se derrumbó y grande fue su ruina. Versículo 27. Son palabras solemnes de advertencia. La prueba puede ocurrir durante esta vida o en el día del juicio. Lo que es cierto, según Jesús, es que vendrá. No obstante, no tienes que vivir presa del temor. No es sencillo, pero hay una forma de estar seguros de que cuando los cimientos de tu casa se pongan a prueba, permanezcan firmes. Es posible saber que tu futuro está asegurado. Jesús dice que la diferencia clave es que el prudente no solo oye sus palabras, sino que también las pone en práctica. Versículo 24. El insensato, por otro lado, aunque oye las palabras de Jesús, no las pone en práctica. Versículo 26. El conocimiento debe llevar a la acción. Nuestra teología debe afectar nuestra vida o de otro modo edificaremos sobre la arena. Las palabras de Jesús son ante todo un llamado a creer en Él. Juan 6, 28 y 29. Nuestra salvación es por fe en Jesús,
que se vive en obediencia. Puedes tener absoluta confianza en el juicio de Jesús porque Él tiene la autoridad de Dios mismo. Jesús se maravilló ante la fe del centurión. Dijo: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mateo 8:10. La evidencia de esta fe surgió debido a que el centurión creyó que la palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su criado. Versículo 8. Su razonamiento para creer esto fue profundo. El centurión reconoció que, como en el ejército, la autoridad se deriva por estar bajo autoridad. De modo que la autoridad de Jesús viene por estar bajo la autoridad de su Padre. El centurión entendió que cuando Jesús hablaba, era Dios quien se expresaba. Más aún, este juez perfecto no es ajeno al sufrimiento humano. Sabemos que Jesús experimentó injusticia, encarcelamiento, tortura y crucifixión. Pero en este pasaje vemos que también padeció enfermedad en lugar nuestro. Eso está en el versículo 17. Y aún desamparo, versículo 20. Hay pocas cosas del sufrimiento humano que Jesús no experimentara. Oremos. Padre, gracias porque Jesús no es solo capaz de empatizar con mi debilidad, sino que también murió por mis pecados, cargando el juicio por mí, de modo que yo no tenga que vivir atemorizado. Génesis capítulo 19, nueva traducción viviente. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió, y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto como jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa, y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas: ¡rápido, salgan de la ciudad! El Señor está a punto de destruirla.
pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. «Apresúrate», le dijeron a Lot. «Toma a tu esposa, a tus 2 hijas que viven aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad». Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: «Corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos». «Oh no, mi señor», suplicó Lot, «ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida, y han mostrado una gran bondad. Pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzará allí también, y de pronto moriría. Miren, aquí hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida». «Está bien», dijo el ángel, «concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí». Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Lot y sus hijas. Tiempo después, Lot abandonó Zoar, porque tenía miedo de la gente de allí, y se fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana: «No quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma perseveraremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre». Así que aquella noche lo emborracharon con vino, y la hija mayor entró y tuvo relaciones con el padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente la hermana mayor le dijo a la menor: «Ayer tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche, y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia de nuestro medio por medio de nuestro padre». Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino, y la hija menor entró y tuvo relaciones con él, igual que antes. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz su hijo, le puso por nombre Benami. Él llegó a ser padre de la nación conocida como los amonitas. Génesis capítulo 20. Abraham engaña a Abimelech. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: «Ella es mi hermana». Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio.
Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuélvele la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelec se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que le había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelec mandó a llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Confía en que al final el juez de toda la tierra obrará justicia. Ayer vimos cómo Abraham rogó por Sodoma y Gomorra. No sabemos con exactitud cuál fue el pecado, pero el texto dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Capítulo 18, el versículo 20. En el pasaje de hoy se destaca que su pecado incluía una horrenda cultura de violación grupal. Capítulo 19, versículos 3 y 5. Leemos en Ezequiel 16 que sus pecados también incluían soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Ezequiel 16:49. Podría ser una descripción de la sociedad occidental. Dios dijo que si hallaba 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, los libraría para su bien. Aún por esos 10 no los destruiré. Génesis 18:32. Ofreció todas las oportunidades para que los únicos justos huyeran. Cuando Lot titubeó, los ángeles lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Capítulo 19, verso 16. El juicio sobre la esposa de Lot parece muy severo. Versículo 26. Sean cuales fueran las razones para ello, y no estoy seguro de conocer la respuesta, ciertamente constituye un ejemplo. Jesús dijo: acuérdense de la esposa de Lot, en Lucas 17:32. No hemos de mirar atrás. Si dejamos una vida de pecado, entonces no debemos volver a ella. Las instrucciones fueron: huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Génesis 19:17. De igual modo,
se nos dice que huyamos de los malos deseos en 2 de Timoteo 2:22. Aún Abraham no estaba libre de pecado. En efecto, repitió el mismo pecado. Trató de hacer pasar a su esposa Sara como si fuera su hermana y casi la incita a cometer adulterio. El mensaje de la Biblia no es solo que Dios salva pecadores, sino que también los utiliza. Bendice a Abraham y responde su oración. Génesis 27. Dios nos emplea a pesar de nuestro pecado, porque es un Dios misericordioso y Él, en Jesús, ha cargado el juicio sobre sí. Oremos. Señor, muchas gracias por la diferencia que la cruz de Cristo marcará en el día del juicio. Gracias porque puedo estar confiado en que al final el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Comentario de la pastora Pipa. Mateo 8:6. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. El centurión no solo cuidaba a su familia y sus amigos, sino que también a alguien que trabajaba para él. Aunque el centurión era una persona extranjera y no formaba parte de la comunidad religiosa, se acercó a Jesús para obtener ayuda para su criado. La fe puede ser hallada en toda clase de lugares inesperados. El autor es Nicky Gumbel y las voces que dieron vida a esta lectura de hoy son las de Marisol Rojas y su siervo Luis Alfonso González. Dios les bendiga.